Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Escuchemos ahora el mismo pasaje bíblico en nuestro idioma. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Durante la última cena, Jesús dijo a sus discípulos: Ustedes han permanecido siempre conmigo en mis pruebas. Por eso yo les otorgo el reino, así como el Padre me lo otorgó a mí. Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido permiso para sacudirlos, así como se hace con el trigo cuando se lo separa de la paja. Pero yo he rogado por ti, para que no pierdas tu fe. Y tú, una vez convertido, fortalece a tus hermanos. Palabra del Señor. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. I Vangeli ci mostrano quanto la preghiera sia stata fondamentale. Los evangelios nos muestran lo fundamental que ha sido la oración en la relación de Jesús con sus discípulos. Esto ya es evidente en la elección de los que más tarde se convertirían en los apóstoles. Lucas sitúa su elección en un contexto preciso de oración y dice así: en aquellos días subió al monte a orar y pasó toda la noche orando a Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y eligió a 12, a los que también dio el nombre de apóstoles. Jesús elige a los apóstoles después de una noche de oración. Parece que no hay otro criterio en esta elección si no es la oración, el diálogo con el Padre. A juzgar por el comportamiento posterior de estos hombres, pareciera que la elección no fue la mejor, porque todos se fugaron. Pero es precisamente esto, especialmente la presencia de Judas, el futuro traidor, lo que demuestra que estos hombres estaban escritos en el plan de Dios. La oración en favor de sus amigos reaparece continuamente en la vida de Jesús. Los apóstoles se convierten a veces en motivo de preocupación para él, pero Jesús, como lo recibió del Padre después de la oración, así lo lleva en su corazón, incluso en sus errores, incluso en sus caídas. En todo esto descubrimos cómo Jesús fue maestro y amigo, siempre dispuesto a esperar pacientemente la conversión del discípulo. El punto culminante de esta paciente espera es la red de amor que Jesús teje en torno a Pedro. En la última cena le dice: Simón, Simón, una palabra que hemos escuchado al principio de la audiencia. Simón, Simón, he aquí que Satanás te ha buscado para tamizarte como el trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no desfallezca, y tú, una vez te conviertas, confirma a tus hermanos. Es impresionante saber que en este momento el amor de Jesús no cesa. Padre, pero si yo soy en pecado mortal, ¿está el amor de Jesús? Sí. ¿Y Jesús continúa rezando por mí? Sí. Pero si yo he hecho las cosas más feas y con tantos pecados y Jesús continúa, sí. El amor de Jesús, la oración de Jesús por cada uno de nosotros no cesa. De hecho, se hace más intensa porque nosotros estamos en el centro de su oración. Esto tenemos que llevarlo siempre en nuestra memoria. Jesús reza por mí, está rezando ahora delante del Padre y le hace ver las llagas que se ha portado consigo
para hacerle ver el precio de nuestra salvación, el amor que tiene. En este momento, cada uno de nosotros, que en este momento cada uno de nosotros piense, ¿Jesús está rezando por mí? Sí. Esto es una seguridad grande que tenemos. La oración de Jesús vuelve puntualmente en un momento crucial de su viaje, el de la verificación de la fe de los discípulos. Escuchemos de nuevo al evangelista Lucas. Un día Jesús estaba en un lugar solitario orando. Los discípulos estaban con él y les hizo esta pregunta. ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos respondieron, Juan el Bautista, otros dicen que Elías, otros uno de los antiguos profetas que resucitó. Entonces les preguntó, ¿pero quién decís que soy yo? Pedro respondió, el Cristo de Dios. Nos ordenó estrictamente que no se lo dijeran a nadie. Es decir, los grandes puntos de inflexión de la misión de Jesús van siempre precedidos de una oración, pero no así de paso, sino una oración intensa y prolongada. Siempre en esos momentos la oración y esta prueba de fe parece ser una meta, pero en cambio es un punto de partida renovado para los discípulos, porque a partir de entonces es como si Jesús tomara un nuevo tono en su misión, hablándoles abiertamente de su pasión, muerte y resurrección. En esta perspectiva que despierta instintivamente la repulsión tanto en los discípulos como en nosotros que leemos el Evangelio, la oración es la única fuente de luz y fuerza. Es necesario rezar más intensamente cada vez que el camino toma una curva hacia arriba. Y de hecho, tras anunciar a los discípulos lo que le espera en Jerusalén, tiene lugar el episodio de la transfiguración. Jesús tomó consigo a Pietro, Juan y Santiago y subió al monte a orar. Mientras rezaba, su rostro cambió de aspecto y su vestimenta se volvió blanca y radiante. Y he aquí que dos hombres conversaban con él. Eran Moisés y Elías, que habían aparecido en la gloria. Y hablaban de su éxodo que iban a tener lugar en Jerusalén, es decir, de la pasión. Por tanto, esta manifestación anticipada de la gloria de Jesús tuvo lugar en la oración, mientras el Hijo estaba inmerso en la comunión con el Padre y consentía plenamente en su voluntad de amor, en su plan de salvación. Y de esa oración salió una palabra clara para los tres discípulos implicados. Este es mi Hijo, el elegido. Escuchadle. La oración viene de la invitación de escuchar a Jesús, siempre la oración. En este rápido recorrido por el Evangelio, deducimos que Jesús no solo quiere que recemos como Él reza, sino que nos asegura que aunque nuestros intentos de oración sean completamente vanos e ineficaces, siempre podemos contar con su oración. Tenemos que ser conscientes. Jesús reza por mí. Una vez un obispo bravo me contó que en un momento muy feo de su vida, una prueba grande, todo oscuro, miró en la basílica en alto y vio escrito una frase: yo, Pedro, rezaré por ti. Y esto le ha dado fuerza y conforto. Y esto sucede cada vez que cada uno de nosotros sabe que Jesús reza por él.
Jesús reza por nosotros. En este momento, sí, en este momento. Hagan este ejercicio de memoria de repetir esto cuando hay alguna dificultad, cuando estáis en órbita de distracciones. Jesús está rezando por mí. Pero, Padre, ¿esto es verdad? Es verdad. Lo ha dicho Él mismo. No olvidemos que lo que nos sostiene a cada uno de nosotros en la vida es la oración de Jesús por cada uno de nosotros, con nombre y apellido delante del Padre, haciéndole ver las llagas que son el precio de nuestra salvación. Incluso si nuestras oraciones solo fueran tartamudas, si se vieran comprometidas por una fe vacilante, nunca debemos dejar de confiar en Él. Él reza por nosotros. Sostenidas por la oración de Jesús, nuestras tímidas oraciones descansan en alas de águila y se elevan al cielo. No lo olvidéis, Jesús está rezando por mí, ahora, en los momentos de la prueba. Sí, en los momentos del pecado, incluso en esos momentos, con tanto amor, Jesús está rezando por nosotros. Gracias. Seguimos con la catequesis, ahora en nuestro idioma, español. Los fieles de lengua española que participan en esta audiencia desean presentarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de este encuentro se cantará el Padre Nuestro en latín. Después, el Santo Padre impartirá la bendición apostólica, de modo particular a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendecirá también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, los evangelios nos revelan la importancia de la oración en la vida de Jesús y en su relación con los discípulos. Jesús, antes de elegirlos, se pone en oración, dialoga con el Padre. Como las ha recibido del Padre, así los lleva en su corazón. Y sabiendo que son débiles, siempre ora a favor de ellos. Con sus actitudes y con el testimonio de su oración perseverante, Jesús se revela como maestro y amigo. Él, a pesar de los errores y las caídas de sus discípulos, espera con paciencia su conversión y ruega por ellos al Padre, para que permanezcan a su lado en las pruebas y no pierdan la fe. Recorriendo las páginas del Evangelio, vemos cómo Jesús vive inmerso en diálogo continuo con el Padre, en comunión con Él. Toma las decisiones más importantes de su misión después de orar intensa y prolongadamente. Por eso Jesús es el modelo perfecto de la persona que ora. Quiere que aprendamos a orar como Él y nos lo enseña con sus palabras y su ejemplo. Jesús nos asegura que aun cuando sintamos que nuestras oraciones parezcan vanas o ineficaces, Él no nos abandona, está siempre a nuestro lado. Reza en nosotros y con nosotros, intercede a nuestro favor. Nos alienta a que perseveremos en la oración, sobre todo en los momentos más difíciles de nuestro camino, porque es su oración la que hace que nuestras humildes peticiones sean eficaces y lleguen al cielo. Saludo cordialmente a los fieles de lengua española, son tantos hoy aquí. En este mes de junio, dedicado al corazón de Jesús, y en vísperas de celebrar la solemnidad del Corpus Christi, pidamos al Señor que nos conceda tener un corazón orante, lleno de confianza y audacia filial, así también como la gracia de permanecer siempre unidos a Él y también unidos entre nosotros por la participación en el sacramento de su cuerpo y de su sangre. Que Dios lo bendiga. Muchas gracias.
Y ahora nos disponemos a rezar el Padre Nuestro y a recibir la bendición del Santo Padre. Sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo, sit nomen Domini benedictum, ex hoc nunc et usque in saeculum, aiuterium nostrum in nomine Domini, qui feci celum et terra. benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Amen.